bendición nuevamente estar esta mañana con ustedes. Es un privilegio que Dios nos ha dado tanto enseñar como escuchar la palabra de Dios. Quiero decirles que hoy estaremos continuando con nuestro estudio bíblico del libro de Santiago, un libro que nos enseña a cómo conducirnos en nuestra vida cristiana. El tema general del capítulo 1 del libro de Santiago que hemos visto en estas semanas son las pruebas de fe. Dios permite las pruebas de fe para transformar nuestro carácter a la semejanza de Jesucristo. Yo quisiera que fuéramos todos al versículo 16, capítulo 1 del libro de Santiago. Versículo 16, Santiago 1. Dice así: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Este versículo es como una bisagra porque conecta la idea anterior con la idea que ahora vamos a comenzar a estudiar. Por lo tanto, debemos seguir la secuencia para no perder de vista lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Ricardo nos enseñó en la predicación de hace 8 días sobre las tentaciones en medio de las pruebas. Se nos explicó claramente los versículos del 12 al 15. Hace 8 días aprendimos principios para nuestras vidas. Aprendimos sobre la bendición de soportar la tentación. Aprendimos, se nos enseñó, se nos dio mucha claridad sobre la fuente de la tentación. Y también se habló sobre la consecuencia de la tentación. Ahora, inmediatamente, el apóstol escribe: amados hermanos. Y no solo eso, dice mis. Cuánto amor, cuánta preocupación, sentido de pertenencia del hermano Santiago apóstol por los creyentes que se encontraban en esas situaciones muy precarias y difíciles, aún entre la vida y la muerte. Santiago conocía muy bien las dificultades por las que ellos estaban pasando. Él mismo, de hecho, en esa misma época, en el mismo tiempo, él estaba experimentando tiempos difíciles, al igual que sus hermanos en la dispersión. Unos pocos años después de que él escribió esta carta de Santiago, el rey Herodes Agripa dio la orden que lo decapitaran a filo de cuchillo, a filo de espada, únicamente porque Santiago no negó a Jesucristo. Este mismo Santiago les hace una recomendación, les ruega. En el versículo 16 les dice: no erréis, no se equivoquen, no se dejen engañar. Cuando Santiago dijo esto, la palabra que él usó es divagar. Divagar es un vago que va de un lado para el otro sin sentido. Ese vago se desvía. Divagar. Entonces él les está diciendo: no se desvíen. Pero no se desvíen ¿de qué? No piensen, dice Santiago, no piensen que de ninguna manera ustedes pueden evitar las consecuencias del pecado y mucho menos culpar a Dios. La persona que tiene el hábito de pecar, que ha desarrollado ese pecado, como dice el versículo 15, hace referencia a que no ha nacido espiritualmente de nuevo. ¿Y cuál es su resultado? ¿Qué da a luz? Su muerte espiritual. Si alguien está viviendo en pecado y disfruta de él, necesita revisar su corazón porque seguramente no es un hijo de Dios. Alguien dijo: aquel que cae en el pecado
es un hombre. Aquel que se lamenta del pecado es un santo. Pero aquel que se jacta del pecado es un diablo. Tú y yo estamos expuestos a la tentación. La tentación no es pecado, pero debemos asegurarnos de no engendrar el pecado. ¿Cuál era la tentación? ¿Cuál era el pecado de estos creyentes en el primer siglo? Porque les dice aquí Santiago, no erréis. Bueno, en este contexto, no hay un pecado o una tentación específica, mis hermanos, pero sí la condición de aflicción en la cual se encontraban ellos, los hacía vulnerables a ceder ante la tentación. Si nosotros leyésemos todo el libro de corrido, el libro de Santiago, nos daríamos cuenta que en medio de las pruebas había enojo. Algunos no ponían en práctica la palabra que habían oído. Hubo preferencias entre las personas. Algunos buscaban el favor de los ricos. Habían ricos o otros cristianos que se aprovechaban de los pobres cristianos. Hubo chisme también en medio de la tormenta. Hubo protestas, se quejaban, ¡guau! Y se juzgaban de mal manera unos a otros. De la misma manera, cuando estamos nosotros en situaciones difíciles, estoy seguro que todos hemos sido tentados de una o de otra manera. Pero nuestra tarea, ¿cuál es? ¿Y cuál es la exhortación de hoy? Es que no le demos cabida al pecado. Hubo un hombre de la tierra de Uz, y aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Un día, unos mensajeros le trajeron a este hombre terribles noticias. Le robaron su ganado, mataron a sus criados, se incendiaron las fincas, perdieron las ovejas, se le llevaron los camellos. Y no solo eso, ese mismo día, todos sus hijos y sus hijas murieron aplastados en una tormenta. Ahora sí sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Job. Claro, Job. Dice el versículo 22 del capítulo 1 del libro de Santiago, dice lo siguiente: en todo esto no pecó ni culpó a Dios. En todas esas tribulaciones no pecó ni culpó a Dios. Una respuesta similar esperaba el apóstol Santiago de sus hermanos. Y eso es lo que espera el Espíritu Santo de nosotros hoy. Santiago nos da 3 razones para que tengamos claro que pecamos por nuestros propios deseos y no por el deseo de Dios. Y que nos librásemos más bien de las consecuencias del pecado. Vamos a Santiago nuevamente. Capítulo 1, versículos 17 y 18. 17 y 18. Dice así. En el 16, el artículo bisagra dice: no erréis, amados hermanos míos. Todo lo que es bueno, versículo 17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posición. ¡Ah, qué hermoso! ¿Cuáles son estas 3 razones que nos muestra Santiago? Estas 3 razones nos sirven para apoyarnos, para confiar en la excelencia de Dios, para no ceder a la tentación en medio de las pruebas. Las 3 razones que nos da Santiago para esta mañana. La primera,
la excelencia de Dios en su bondad. La segunda, la excelencia de Dios en su inmutabilidad. Y la tercera, la excelencia de Dios en su elección. Qué gran teología nos está dando esta mañana el Señor. Wow. Por eso espero que tengan sus notas, sus libros, y como vamos a hablar de tema pesado, plastilina si necesitan, y no vayan a sacar almohadas, por favor. Entonces, estas tres razones nos sirven para apoyarnos y confiar en la excelencia de Dios, para que no cedamos a la tentación en medio de las pruebas. Por eso he titulado esta predicación en la excelencia de Dios. En la excelencia de Dios. Aquí en Bogotá hay un instituto cristiano para niños de lento aprendizaje, para niños con enfermedad cognitiva leve. En una reunión de padres, el papá de Fabio, uno de estos niños, dio un discurso que jamás podrían olvidar quienes lo escucharon. Él dijo: ¿dónde está la excelencia de mi hijo Fabio? Toda la obra de Dios está hecha a la perfección, pero mi niño no puede entender cosas que otros niños entienden. Mi niño no puede recordar hechos y figuras que los otros sí. ¿Dónde está pues la excelencia de Dios? La audiencia quedó muda por esta pregunta que hizo el padre. El papá se veía muy angustiado. Él continuó diciendo: yo creo que cuando Dios permite que vengan al mundo niños así, su perfección radica en la forma como los demás reaccionan ante ellos. Y luego contó una historia en esa comida acerca de su hijo. Dijo así: la historia era la siguiente. Una tarde, los dos caminaban por un parque donde un grupo de niños estaba jugando fútbol. ¿Crees que me dejarán jugar, papi?, preguntó Fabio. El papá sabía que su hijo no era nada deportista y que los demás, pues obviamente no lo querrían en su equipo, pero entendió que le llamaba la atención participar en el partido porque estaba seguro de ser él como los demás. El padre llamó a uno de los niños y le preguntó si Fabio podría jugar en ese partido. El niño miró a sus compañeros de equipo y al no obtener ninguna respuesta, el niño tomó la decisión y dijo: pues estamos perdiendo por 6 goles. No veo ningún inconveniente. Creo que puedes estar en nuestro equipo, pero eso sí, solo vas a jugar los últimos 10 minutos. El Señor quedó boquiabierto con la respuesta y Fabio sonrió. Él quería que lo pusieran a jugar, así fuera por un corto tiempo. Pero los niños hicieron caso omiso a ellos. El juego se estaba poniendo buenísimo. El equipo donde iba a jugar Fabio empató el partido y Fabio estaba preparado para empezar, pero no lo colocaban. Faltando 2 minutos, el niño le dijo: ven, entra. ¿Dejaría el equipo que Fabio jugara arriesgando la oportunidad de ganar el partido? Sorpresivamente lo dejaron entrar a jugar. Todos pensaron que ese era el fin del partido, pues ni siquiera el niño podía patear la pelota. De cualquier forma, cuando Fabio le hacían un pase, los compañeros lo ayudaban a sostenerse y otro niño lo sujetaba y otro le cogía la pierna y se la movía para que pudiera patear. Faltando pocos segundos para que se acabara el partido, empujaron a Fabio dentro del área. Penalti. Penalti. Que lo patee Fabio, dijeron sus compañeros. Entonces uno de sus compañeros de equipo se le acercó a él y lo ayudó a sostenerse. Otro le sujetó una pierna y el otro empujó su pie para patear el balón y llevarlo hacia el arco contrario.
El portero del equipo contrario, de manera voluntaria, se estiró hacia el lado contrario. Cuando anotó el gol, los 22 jugadores gritaron, los dos equipos, ¡gol! Abrazaron e hicieron sentir a Fabio como un héroe. Aquel día, esa noche, cuando el papá estaba anunciando esta historia, dijo, con lágrimas llorando por sus mejillas, en esos 22 niños vi la excelencia de Dios en la vida de ellos y en la vida de mi hijo. La excelencia de Dios en su bondad es el primer punto. Dice el versículo 17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. Entre más conozcas a Dios, el más va a transformar tu vida. Entre más todos nosotros conozcamos de los atributos de Dios, del carácter, de sus características, más espiritualmente seremos, más maduros. No crecemos en Cristo si no conocemos quién es. Cuando conocemos verdaderamente la justicia de Dios, ten la seguridad de que cada vez vamos a ser más temerosos al Señor. Entre más conozcamos la santidad de Dios, cada vez seremos más santos, pecaremos menos. Mientras más conozcamos el amor precioso de Dios, más le amaremos. Hay atributos de Dios que en su gracia se les otorga a sus hijos. La bondad es uno de esos. El Dios es bondadoso y nosotros en Cristo recibimos de su bondad por su gracia. El Salmo 84:11 lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Salmo 84:11 dice: el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha, o sea, a los verdaderos cristianos. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien, que Dios es la excelencia del bien. No hay nada más bueno, no hay bondad más alta que la del Señor. Dios es 100% bueno. 0.000 para adelante de maldad. Todo lo que es de Dios es bueno. Por consiguiente, todo lo que Él hizo, hace y hará en nuestras vidas siempre será bueno, mis hermanos. Bueno. Nunca recibiremos algo mal de Él. Por eso es que la tentación, el pecado, no viene de Él. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Todo lo que desciende de lo alto. Dice ahí en la escritura, versículo 17. Pero como significado de la palabra bueno, significado bíblico, bueno significa lo que Dios aprueba. Todo lo que es aprobado por Él. Todo lo de Él es bueno. Todo lo que Él envía tiene un me gusta, un like. Es una bendición saber que Dios hace cosas buenas por y para sus hijos. ¿Cierto? Amén. Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice todas las cosas le ayudan a bien. Aún en catástrofes, aún en medio de las pruebas desagradables, aún en la adversidad, toda prueba de fe es buena. Aún en la enfermedad de Fabio. Es esperanzador saber que
que recibo de Dios es bueno, aunque a veces a mí o a nosotros nos parezca malo. Y eso nos debe llevar a depender del Señor las 24 horas al día. Recordemos que para apartarnos del pecado, Dios permite pruebas, ¿verdad? O disciplina. Y eso, aunque no lo creamos o no lo lleguemos a entender, es un regalo aprobado por Dios. Cuando alguien pregunta, ¿cómo es que el sufrimiento en la aflicción es bueno? Seguramente ese hombre está culpando a Dios. Pero la respuesta de un creyente debe ser, es que Dios es completamente bueno y perfecto. En Él no se halla nada de maldad. Santiago nos dice, no nos dejemos engañar pensando en otras cosas. Y eso nos ayuda a no pecar. Por ejemplo, a no quejarnos en la dificultad. Acerca de la disciplina, el autor de la carta o del libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 10, dice, Hebreos 12, 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Nuestros papás nos dieron papao en la cola, hicieron lo mejor que pudieron con cada uno de nosotros. Con algunos resultó más que con otros. A veces no se tiene el mejor resultado que uno espera. Pero la disciplina de Dios siempre es buena. ¿Para quiénes? Para los creyentes, para nosotros. Con el propósito, dice, a fin de que participemos de su santidad. La corrección es una dádiva perfecta que viene de lo alto. Cuando Santiago dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios, ahí en el versículo 17, en el original esta expresión no solo es la acción de dar y recibir de su bondad. Una sola vez y listo. Es una expresión que es constante. Y no solo que sea constante, sino va de la mano siempre un propósito adherido en sus regalos divinos. ¿Cuántas cosas buenas has recibido tú esta mañana? Te pregunto. Un día nubloso, de pronto caluroso en otros lugares, el agua que te dio para cepillarte, para bañarte. Cada regalo de Dios tiene un propósito. El aire es que por su misericordia Él nos dio el aire y seguimos respirando. Aún las cosas materiales buenas que Dios nos envía tienen un propósito. Cuando nosotros hacemos algo bueno, porque nosotros, como dije, está la bondad del Padre, ¿sí? Tenemos un atributo que Dios nos ha compartido en nosotros, nos ha comunicado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos algo bueno, podemos reflejar lo bueno que Dios nos ha dado a los demás. Una obra de caridad, una ofrenda a un hermano de la iglesia, cuando ayudamos a pasar la abuelita por la calle. Los niños cuando dejaron jugar fútbol a Fabio. Todo eso en la persona cristiana, ¿de quién viene? De lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros podemos llevarlo, reflejarlo a los demás. Por eso es que los creyentes no nos exaltamos a nosotros mismos. Eso es vanagloria. Y por eso viene de lo malo. La vanagloria viene de nuestra naturaleza pecaminosa.
La palabra de Dios dice en Efesios 2:10, porque hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos. ¿Para qué? Dice Efesios 2:10, para hacer buenas obras, para hacer obras aprobadas por Dios, las cuales Dios preparó de antemano desde hace mucho tiempo para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Porque Dios viene, porque Dios nos ha dado la bondad y nosotros podemos entregársela a los demás. Y esto es constante y con un propósito. Los compañeros de equipo de Fabio, su bondad que tuvieron con él, Dios ya había preparado de antemano eso. Entonces pensemos en una cosa. Dios tiene un propósito al darnos toda buena dádiva, todo regalo. Y ese propósito debe ir acorde a su misma palabra. ¿Qué propósitos nos muestra la Escritura? En la Biblia se nos dice en varios pasajes en el libro completo que lo bueno de Dios nos lleva a ser más santos, nos lleva a que nuestro carácter sea más parecido al de Cristo, nos lleva a una verdadera adoración, nos lleva a la edificación de la iglesia, nos lleva a la expansión de su reino y nos lleva a apartarnos del mal. Esos son los propósitos de las bondades de Dios en nuestra vida. Él nos ha dado regalos buenos, muy buenos, para no engendrar el pecado y evitar las consecuencias del pecado. O la Biblia no es una buena dádiva que nos ha dado. La iglesia no es una bendición. Ustedes, mis queridos hermanos, es una bondad de Dios, un regalo de Dios para mí y para mi familia. Los consejeros que pone el Señor en la congregación. La predicación. No es una bendición que conozcamos al Señor cada vez más y así podemos huir de la tentación. Tienes lo bueno de Dios para cuando seas tentado. Entonces, mira, cuando estés a punto de mentir, tal vez de engañar a tu esposo o a tu esposa, cuando estés a punto de copiarte en un examen de matemáticas, cuando no te den ganas de pagar los impuestos debidos, recuerda que Dios te ha dado buenos regalos y perfectos. Él te ha dado un corazón bueno. Tú eres bueno ahora delante de Dios. El bien está ahora por encima del mal. Lo malo no viene de Dios. Debes apoyarte en esto y escapa de la tentación. La segunda razón en la que debemos apoyarnos es en la excelencia de Dios como inmutable. Dice el versículo 17, la parte B. ¿Quién creó todas las luces de los cielos? ¿De quién estamos hablando? Del Padre, de Dios. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. El Padre de las luces, como dice la Reina Valera en la Biblia de las Américas, es una expresión por la cual los judíos hacían una referencia hacia el Señor como creador. ¿Sí? El Padre de las luces era igual que Dios creador, más o menos, para que entendamos. Esta expresión solo la encontramos aquí. En ninguna más parte de la Biblia la encontramos. Los cristianos los cristianos perseguidos conocían muy bien quién era el creador, eran judíos.
pero se estaban mezclando con culturas ajenas e idólatras, quienes adoraban al sol, a las estrellas, podían contaminarse con la adoración a los dioses de la mitología griega, había mucha mitología y creencias en otros dioses. Entonces Santiago le recuerda que el creador de todos los cuerpos celestes es Dios, que él creó la luna, que él creó el sol, las estrellas, el cometa Halley, todo lo que hay en el universo. Y aunque parezcan gigantes, enormes, estables, firmes, todo eso se mueve y cambia. A diferencia de todas esas luces creadas por el Señor, Dios no cambia. Dios no cambia. Las sombras cambian, dice aquí Santiago. Las sombras a veces son como son. A veces son largas, a veces las sombras son cortas, a veces son más gordas, a veces cambian de posición. Pero Dios no. R.C. Sproul escribió un libro que se llama La sombra del rey. Es un libro muy bueno. Él explica que Dios no tiene sombra porque es 100% luz, porque es 100% espíritu. La inmutabilidad, o que Dios no cambia, es otro atributo de Dios. La diferencia con la bondad es que la inmutabilidad solo le pertenece a Él. Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en sus perfecciones, o sea, en sus atributos, en su paz, en su bondad, en su justicia, en su omnipresencia, en su omnipotencia. Él no cambia en nada de sus atributos, de sus perfecciones. Él no cambia en sus propósitos jamás. Y escucha, Él no cambia en sus promesas. Y la Biblia nos da mucha evidencia de esto. Vamos al Salmo 102. Salmo 102, 25 y 26. Salmo 102, 25, 26. Dice, hace mucho tiempo, dice el salmista, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. ¿Ah? Pero mira lo que dice en el 26. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás por siempre, para siempre. Dios hace el universo, crea las personas y Él puede hacer que todo cambie a un uno, pero Él es el mismo por siempre. ¿Recuerdan cuando el autor de Hebreos dijo que Jesús era el mismo ayer, hoy y siempre? Y aquí en Santiago nos dice, Él nunca cambia ni varía como sombra en movimiento. Obviamente hay una diferencia abismal, gigantesca entre nosotros y el Creador. La humanidad, nosotros estamos en constante cambio. Unos envejecen más que otros. Otros nos adelgazamos más que otros. Algunos nos enfermamos más que otros. Otros nos sanamos. Otros cambiamos de parecer. Hoy estamos hormonales, mañana ya no. Hoy decimos una cosa y la otra semana estamos haciendo otra. Los cambios en un cristiano verdadero pasan también. Yo he visto cristianos que ayer eran más inmaduros que hoy. Hay otros que han madurado de otra forma impresionante, han crecido en el Señor, en la palabra, estudiando y escudriñando las Escrituras. Y en el cristiano debe haber un progreso espiritual, pero lastimosamente ese crecimiento es variable. Hay cristianos que
en su estado espiritual, hoy están volando con el Señor, están llenos, están que se explotan de la plenitud en el Espíritu Santo, y en 2 meses, oiga, ¿y qué se hizo el hermano? Ese que andaba tan bien. ¿Qué será lo que nos hace tan variantes? Ya lo hemos visto. Nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado. El pecado te aparta de Dios y cambia tu relación con Él. Lo que nos quiere decir el Espíritu Santo por medio de Santiago esta mañana es que debemos poner nuestra confianza en la inmutabilidad de Dios. Si nos apoyamos en sus planes, en los propósitos y en sus promesas que no cambian porque provienen del Creador, le podemos hacer frente a esas tentaciones en medio de la prueba. ¿Te imaginas a estos perseguidos en las circunstancias que se encontraban y recibir estas palabras de Santiago? Estas palabras son lo que pues, yo puedo llamar un levantamuertos. Que Dios les diga, pase lo que pase, no importa el grado de sufrimiento, serás tentado, pero confía en que yo no cambio y tengo todo bajo control. Mis promesas no te van a fallar. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente. 1 Corintios 10:13. Anota esto, anótalo, subráyalo. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Todos tenemos tentaciones. ¿Y Dios es qué? Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. ¡Wow! Cuando sean tentados, mira esta promesa que jamás va a cambiar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Impresionante. ¿Qué tal esta promesa? Nos mostrará una salida ante la tentación. Nosotros enfrentaremos tentaciones diferentes, tal vez con la de los demás. Pero nuestra actitud ante esa tentación debe ser diferente a la de los no creyentes, a los que no han entregado su vida a Jesucristo, porque ahora sabemos que el plan de Dios, tiene para nosotros, que el plan que tiene Dios para nosotros sí o sí se cumple, tarde que temprano. Como dicen, a Dios no se le puede torcer el brazo. Una vez ha determinado Dios hacer algo con nosotros, su propósito es inalterable. ¿Recuerdas estas palabras que vienen de Dios para nosotros esta mañana? Mira, este es un regalo y perfecto, que viene del Padre de las Luces. Isaías 46, 9, 11. Yo lo leo. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Solo Él, ¿no? Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una de las aves de rapiña desde el oriente. Perdón. Desde el oriente a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. ¿Quiénes somos nosotros para llevarle la contraria al Señor? ¿Quiénes somos? ¿De qué nos creemos? Sin Él no somos nada. Él es soberano sobre la tierra. Mira, en una competencia entre 200 a 400 millones de espermatozoides, yo solo entré en el óvulo de mi madre. Eso no fue una casualidad. Eso estaba en el plan de Dios. Y Él tenía ya planeado, ya tenía preparado que yo fuera un hijo de Él. Y tal vez, no, mentiras, sí lo creo. Y Él tenía preparado que yo predicara esta mañana.
Él tiene un plan perfecto contigo. Y sí o sí lo va a cumplir. Él no lo va a cambiar. Él tenía un plan establecido con Fabio, con sus compañeros de equipo y con su papá. El que comenzó la buena obra, ¿será qué? ¿Será? Hay una promesa inmutable allí. Será fiel en terminarla. ¿Hay alguna condición para recibir esta promesa? Si se duermen en la prédica de Carlos, ¿se acabó la obra? No. Lo que él inicia, él lo termina. Así que si él tiene un plan para contigo, seguro que llegará el día donde esta iglesia te estará equipando y enviando si tu plan es misionero. Si tú tienes un plan como pastor, podrás tener 5,000 excusas y lo que sea, pero tarde que temprano estarás apacentando las ovejas de esta iglesia. El Señor es inmutable y eso es un apoyo para nosotros en medio de la tentación. Confiar en sus promesas para huir de ellos. La tercera es la excelencia de Dios en la elección. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Versículo 18. Por medio de la palabra de verdad y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. La Biblia de las Américas dice para que fuéramos las primicias de las criaturas. El mejor regalo y perfecto que hemos recibido es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya con eso, ¿qué más bendiciones queremos? Ya lo tienes todo. ¿Qué Dios es tan qué Dios tan generoso, ¿no? Que además de eso nos da más y más regalos perfectos, más bendiciones día tras día. Como dice Santiago, que como el problema del hombre caído es interior, como lo vimos hace 8 días, pues la solución debe ser también en su interior. No hay un ritual externo, una ceremonia, un hechizo, agua, lo que sea, para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Se necesita de un corazón totalmente nuevo, una naturaleza nueva, un nuevo ser. Necesitamos que nos vuelvan a crear. Eso se llama regeneración. Cambiar nuestra naturaleza de pecado a una vida llena de santidad. Dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. En este pasaje de Santiago hay algo maravilloso. Dice, fue Él por su propia voluntad. Entre millones de personas, nosotros fuimos elegidos para nacer de nuevo. ¿No es una dádiva perfecta? Hay 3 preguntas acerca del nuevo nacimiento que aquí el apóstol responde. ¿Quién lo hace? Él por su buena voluntad, por su beneplácita voluntad, como dice Pablo en Efesios. El nuevo nacimiento es el acto enteramente de Dios. Dios concede el perdón y planta una nueva vida en aquel que confía en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la condenación eterna. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú confías en la obra de Jesús, cuando entregas tu vida a Él como su Señor, cambia tu naturaleza pecaminosa. Pasas de un estado espiritual de muerte, separado, a uno lleno de vida para toda una eternidad juntamente con Él. La fuente de vida proviene de Dios. La fuente de muerte, la semana pasada lo vimos, proviene de la carne. Después de que Agustín se convirtió a Cristo, se encontró con una mujer con la que había vivido antes, San Agustín.
Esa mujer lo llamó mientras caminaba por la calle y le dijo, Agustín, Agustín, hola, soy yo. Agustín se volteó y le miró y le respondió, sí, yo lo sé, pero yo ya no soy yo. El nuevo nacimiento es un milagro. Hay un cambio extremo en nuestras vidas. Es un claro ejemplo de un regalo bueno y perfecto de Dios. ¿Cómo ocurre? Dice el 18. Por la palabra de verdad. Los creyentes nacen de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la regeneración ocurre cuando Dios reconoce, aprueba la fe de una persona en el Evangelio, es decir, en Jesucristo como nuestro Señor y amado Salvador. Si no hubiéramos escuchado el Evangelio, no hubiéramos nacido. Así que, mis hermanos, nuestra tarea es que evangelizar y predicar, enseñar la palabra. Para terminar, la última pregunta, ¿por qué se hace? Para hacer de su valiosa posición, para que seamos las primicias de sus criaturas, para que seamos los primeros para Él. Si somos una posición valiosa como hijos suyos, somos sus primicias, ¿cómo es posible que nosotros lo desplacemos a Él y Él no sea nuestra primicia? En vez de que Él sea nuestra alta posición, nosotros ponemos nuestra maldad allí, nuestro pecado. Cuando tú y yo somos tentados y cedemos a esa tentación, hacemos a un lado a Dios. Estamos despreciando el regalo más maravilloso de nuestras vidas. Él nos ha elegido para ser nuevas criaturas, para salvarnos por su propia voluntad. Nos eligió para rescatarnos de la vida eterna. Recuerda, cuando Dios, en su bondad Dios, nos ha dado en qué apoyarnos, en qué confiar para resistir esas tentaciones en medio de las pruebas. En el conocimiento de su bondad, en su excelencia, perdón, en la excelencia de su inmutabilidad y en la excelencia de su elección. Padre, te damos gracias por esta mañana. Bendito sea tu precioso nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos conocer, palpar, saborear tus atributos. Solo te pedimos que sigas transformando nuestras vidas a tu manera, de acorde a tu voluntad. Gracias, mi buen Señor, por tan grande bondad con nosotros, por la predicación de la palabra. Gracias por la Biblia y gracias, Señor, porque tú eres grande en bondad, magnífico en tu inmutabilidad y perfecto en tu elección. En el nombre de Jesús. Amén.